el CIPAS de hoy lo he titulado Procesos Cognitivos Superiores y Resolución de Dudas de la Tarea 2. Entonces, pues en una primera parte voy a presentar algunos conceptos relacionados sobre todo con pensamiento y con lenguaje, y sobre todo sustentándome en los autores Piaget y Vygotsky. Es decir, como una parte de la tarea, ¿no? Una parte de los puntos. En la web conferencia, pues yo hablé de inteligencia, digamos que me correspondió ese tema. Entonces aquí pues voy a complementar eh, hablando de lenguaje y pensamiento, ¿sí? Es decir, no voy a abordar inteligencia o digamos muy escasamente. Una primera parte la voy a centrar en esto que les menciono y una segunda parte ya para revisar, digamos, lo que incluye o en qué consiste esta tarea 2. ¿Listo? O sea, pues resolución de dudas de la tarea 2. Entonces, pues quisiera comenzar planteando unas definiciones de estos procesos superiores, entendiendo que cuando hablamos de procesos superiores, pues hablamos de capacidades que son exclusivamente humanas o que de manera muy clara se ve en la especie humana y más no en las otras especies. Entonces, pues hablamos de los procesos cognitivos de pensamiento, lenguaje, inteligencia, razonamiento. Y aquí encontramos entonces en primer lugar el pensamiento. El pensamiento, pues, de todas maneras, estos procesos superiores, pues, van a mostrar relaciones, distintas formas de relacionarse con los procesos básicos que veíamos en la unidad anterior. ¿Sí? En la unidad anterior, pues, hablábamos de sensación, percepción, atención, memoria. Aquí, entonces, encontramos una relación entre pensamiento y estos diferentes procesos. Y vamos a encontrar entonces pues distintas definiciones. Se puede decir de todas maneras que pensar es un término con múltiples significados o usos que se le da al término. Y esto pues comienza a ser problemático porque sea que estemos dentro del campo de la psicología o en otros campos, pues a veces los autores o los psicólogos en general usan el término pensar, pero de pronto no todos se están refiriendo a lo mismo. Tendríamos que ver entonces qué tipo de actividades como proceso mental eh, tienen lugar cuando yo las describo como algún tipo de pensamiento. Entonces, las actividades definitorias de pensar son las que comportan procesos mentales como, es decir, cuando yo categorizo, cuando le doy un término, una categoría, o atribuyo, o digamos que construyo un concepto para referirme a un conjunto de objetos en el mundo, ¿sí? Pues eso es categorizar, estoy pensando. Entonces, pues desde muy pequeños nosotros aprendemos a categorizar. Los niños desde muy temprana edad pues aprenden que pues en el mundo hay distintos seres vivos y pues unos son animales, otros son pues plantas. De los animales pues igual encuentran que hay unos que son bichos, le pueden llamar bichos. Después aprenderán pues que el término más correcto pues es como hablar de, no sé, de insectos, de arácnidos, ¿sí? Y hay otros pues que son de cuatro patas y que pues tienen como unas características similares a las nuestras y pues después los niños aprenden categorías como mamífero o ave o digamos que existen distintos tipos de objetos útiles que usamos en nuestra casa o bueno, distintas categorías. Cuando realizamos razonamientos, ya sea deductivo o inductivo, también estamos pensando. Entonces, estas son como formas en que se expresa el pensamiento, procesos mentales que ocurren y que todos estos pues son tipos de pensamiento. Categorizar es una forma de pensamiento. Razonar
sea de manera deductiva, o sea, de lo general a lo particular, o de manera inductiva, de lo particular a lo general, es pensar, solucionar problemas, ¿sí? Pues que implica un tipo de conducta consciente. Yo no puedo resolver un problema de manera inconsciente, o pues no es usual, no es frecuente, es como algo excepcional, ¿no? Juzgar, es decir, un poco como desde un ámbito del razonamiento moral. Tomar decisiones, toma de decisiones e inventar. Entonces, cuando ustedes de pronto en un libro de procesos cognitivos ven digamos, la parte de las unidades relacionadas con pensamiento, muchas veces se le dedica pues un capítulo a cada uno de estos procesos mentales. ¿Sí? Categorizar, pues que también se describe como conceptualización o como los conceptos. Y pues hay distintos tipos de concepto. El razonamiento, ¿sí? Y pues las principales categorías que encontramos en razonamiento, pues es el deductivo y el inductivo. La solución de problemas, la toma de decisiones. Ya de manera menos frecuente puede aparecer esto del desarrollo, el razonamiento moral, los juicios, y el inventar, pues sí, también es como muy pocas veces se incluye. Con respecto al lenguaje, igual podemos encontrar diferentes formas de entenderlo. Entonces es una dificultad con la que uno se va a encontrar. Bueno, una dificultad o como pues una situación. Y cuando ustedes les pregunten a, no sé, a algún familiar, un amigo, con esta parte que deben hacer una entrevista y tomar unas fotografías, pues se van a encontrar un poco con eso, que cada uno puede entender pensamiento y lenguaje de formas diferentes, ¿sí? Seguramente van a reflejar un poco como toda esta teorización. Las personas sin ser psicólogas, en el fondo sí son un poco psicólogas y manejan unas nociones de los procesos superiores, de pensar, del lenguaje, de lo que es razonar. Entonces, bueno, según este autor, Hierro Pescador, el término lenguaje puede designar sistemas de signos o símbolos naturales o artificiales que operan como códigos de representación y o de comunicación. Entonces, así se puede entender el lenguaje como un sistema de signos o símbolos. Es decir, pues las palabras conformadas por letras y que son un tipo de código para representar el mundo. Entonces yo tengo pues unas letricas o pues también los sonidos, pues los sonidos como símbolos, entonces pues P, E, R, R, O, perro, y eso me representa algo en el mundo, sí, es una categoría, unos organismos con ciertas características, cuatro patas, cola, ladran, son cariñosos, y de comunicación, por supuesto, porque cuando hablamos de lenguaje, pues lo primero que aparece es como esa relación con la comunicación. Pero no son sinónimos. O sea, yo me puedo comunicar de otras maneras distintas al lenguaje, y aquí pues se debe entender que estamos hablando también del lenguaje verbal, ¿sí? Lenguaje verbal. No del lenguaje no verbal, no del lenguaje corporal. Y no estamos hablando como de que esas metáforas como que el lenguaje del amor o algo así. No, aquí entonces me están dando unas definiciones y una primera forma en que puedo entender el lenguaje es como el sistema de signos, ¿sí? O sea, sean signos escritos, visibles o signos emitidos por mi voz, que me representan el mundo y que me permiten comunicarme. Puede ser el lenguaje también entendido como la facultad específica humana de comunicarse por medio de sonidos articulados. Bueno, este entonces se entendería más como el habla, ¿sí? Lenguaje como sinónimo del habla, facultad específica humana de comunicarse por medio de sonidos articulados. El habla, ¿sí? Aquí es el primero es como el sistema de signos, entonces un poco como hablar de sí, como de la lengua escrita. El segundo, la facultad para comunicarse por medio de sonidos, entonces el habla.
producto particular de la facultad lingüística o aquello que es común a todas las lenguas. Entonces, esto aquí se podría entender el lenguaje como la gramática universal, porque todos los diferentes idiomas pues comparten una gramática. O sea, en todos los idiomas uno va a encontrar siempre como unas palabras que hacen la función de sujeto, otras que hacen la función de predicado. Siempre van a haber como, o sea, eh, sustantivos, adjetivos, o sea, cualidades, ¿no? Verbos, es decir, acciones, y esto es universal, esto se encuentra entonces en todos los idiomas. Aprender otro idioma es difícil, pero no tan difícil porque es que se comparte esta misma lógica y que tiene que ver casi que como con la estructura de nuestro cerebro y pues con las áreas implicadas. O sea, pues desde que nacemos tenemos ya como una tendencia innata a adquirir estas categorías gramaticales porque es de nuevo pues universal. Entonces es como una cuestión muy característica del ser humano y de todas las lenguas humanas. Estoy presentando entonces las diferentes formas en que se puede entender el lenguaje, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con esto, que cada uno entonces va a decir, de las personas que ustedes entrevisten, cada uno puede mencionar alguna que se parezca un poco más a alguna de estas definiciones. Y pues presento algunas, no todas las posibles definiciones o maneras de entender el lenguaje. Aquí sencillamente como que se sistematizan, ¿no? Modo de utilización de la lengua. Entonces, por ejemplo, se puede hablar del lenguaje científico o el lenguaje del oficio de los carpinteros o el lenguaje que se usa en el deporte. O sea, como lenguajes más específicos eh, de ciertos grupos que realizan una actividad, un oficio, una profesión. Acto individual del uso de la lengua. ¿Sí? Entonces, pues también hay como esa forma de definir el lenguaje. Listo. Bueno, aquí para complementar y siento que es como lo más importante o de los elementos más importantes del lenguaje, es tener en cuenta que el lenguaje tiene distintos niveles de descripción o distintas dimensiones. Entonces, una primera dimensión pues es la dimensión fonética, los sonidos de las palabras, sílabas, letras. Pero, o sea, letras, no la letra escrita, sino la letra, digamos, el fonema correspondiente. Entonces yo puedo escribir el lenguaje en términos de los sonidos que conforman las palabras, ¿sí? Y pues eso muestra, por ejemplo, a nivel de desarrollo hay como unas cuestiones universales y uno ve que pues hay unos sonidos que son los primeros sonidos que pueden emitir los bebés, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros sonidos que puede emitir un bebé? De los sonidos que luego uno ve pues que conforman las palabras. El de la ma o la na o la Sí, co. sí. ¿Quién habla? Carolina. Carolina. Muy bien, Carolina. Listo. Y no sé si de pronto tú tienes como esa experiencia cercana, que tengas de pronto eh, hijo, hija o algún sobrino, sobrina, o sencillamente pues porque uno ha en algún momento observado a los niños pequeños y entonces los niños pequeños pues primero es como eso que llaman el balbuceo, ¿no? El balbuceo y pues va, ga, na, ma, ¿sí? Ese ma pues es que la M, ma, la primera vocal que aparece claramente es la A. La primera vocal que aparece es la A. Y ese ma, lo que pasa es que pues tiene esa relación, no sé si obvia, pero sí directa, pues con el reflejo de succión, ¿sí? O sea, de los reflejos con los que nace un bebé, pues el reflejo de succión. Y pues es que el sonido M tiene que ver con, o sea, motoramente en la boca, el tipo de actividad motora que hago, la articulación motora que hago, pues es lo mismo del reflejo de succión
y el sonido ma, ¿sí? Ma. Entonces, ma, ba, da, ga, y hay sonidos que pues, van a aparecer después. Entonces, bueno, hay unos elementos ahí de desarrollo, ¿sí? Y que son compartidos. Pues van a ver ciertas diferencias ya si uno compara niños que van aprendiendo el español, el inglés, el francés, el alemán, etc. Pero bueno, esta dimensión fonética, pues entonces los sonidos. La dimensión sintáctica son las reglas que gobiernan el orden de las palabras. O sea, es como sinónimo de la gramática. Entonces, sí, que pues si yo estoy conjugando en singular o en plural y que si es masculino, si es femenino, en español pues masculino va con o, muchas palabras, no todas, pero sí, pues sí, la mayoría. El femenino va con a, ¿sí? Nosotros tendemos a decir primero pues el sustantivo y luego el adjetivo, o sea, Casa Blanca. En inglés pues es al revés la sintaxis y la gramática, entonces pues es White House, primero el adjetivo y luego el sustantivo, y así pues cada idioma tendrá sus diferencias y por eso pues nos puede costar trabajo aprender un nuevo idioma, ¿no? Pues hay unas diferencias pues sintácticas, fonéticas, semánticas y pragmáticas en todos estos niveles. Reglas que gobiernan entonces el orden de las palabras. Lo que uno aprende realmente de manera empírica y luego pues cuando ve español es como tomar conciencia de esas reglas, ¿sí? Pero pues uno realmente ya lo sabe. O sea, ustedes son como nativos del español, pues manejan esto a la perfección. Lo que pasa es que pues uno muchas veces no conoce sí, como los términos que se usan ahí ya en el estudio de la lingüística, que la conjugación del verbo y que el pretérito perfecto, imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto, uno los usa de manera experta, pero pues no es consciente de pronto de todas esas categorías. Bueno, la semántica que tiene que ver con el significado de las palabras, aquello del mundo a lo que la palabra se refiere, ahí también pues vamos a encontrar unas ciertas diferencias entre los idiomas. Por eso la dificultad muchas veces para hacer traducciones, porque es que no todos los idiomas cubren toda la realidad del mundo. Y hay cosas que en un idioma son como invisibles y que se expresan en otro idioma y digamos en nuestro idioma español pues no se pueden expresar, como que no nos hemos culturalmente percatado de ciertos eventos, objetos, elementos, situaciones humanas, no sé. De la misma forma que podemos percatarnos y darle nombre a ciertas situaciones humanas o de lo físico, químico, material del mundo, y en otro idioma no. Y lo pragmático, pues los usos que se pueden dar al lenguaje. O sea, el lenguaje pues tiene unos cuantos usos, no son miles, sino que pues, o sea, el lenguaje me sirve para transmitir información, para convencer, para ordenar, ¿sí? Para describir la realidad material. Bueno, son una serie de usos, pero de nuevo no es que sean como miles o algo así. Esta parte, yo les voy a dar unos elementos, pero digamos, si quiero aclarar, no se me vayan a quedar como, que pongan como en las referencias este CIPAS, ¿sí? Yo, digamos que mi propósito es, pues, plantear unas ideas de lenguaje y pensamiento, sobre todo, pues, desde Piaget y Vygotsky, como una clase, pero no quisiera que se me quedaran y entonces luego en referencias me ponen, pues, como el CIPAS. No, por favor, revisemos y pues, en primer lugar, las lecturas que hacen parte de la unidad, ¿sí? Y si usted va a complementar con otras fuentes, esas fuentes tienen que ser confiables y académicas. Por favor, no empecemos como que de pronto usted encuentra pues esta tarea 2 ya hecha y alguien la subió y la encuentra en alguna herramienta, no sé, y pues se cogen de ahí o de Wikipedia o de un blog o de algo que encontraron en Prezi o en Sutori, o no, todo ese tipo de fuentes no son confiables. Son muchas veces trabajos realizados por estudiantes como ustedes, pues que pueden ser de Colombia o pueden ser de otro, sí, no sé, de otro país de habla hispana.
No sé si me hago entender con esto que estoy mencionando. O sea, por favor, aquí pues hice un paréntesis, no nos empecemos a como unos hábitos poco adecuados de tenemos que ir a las fuentes que son confiables y académicas. Entonces, y pues lo que yo les voy a presentar es como para que tenga el propósito de, sí, de presentar unas ideas y dejarlas claras, pero tienen que ir más allá de lo que, digamos, yo les estoy presentando aquí. Entonces, revisar, pues, distintas fuentes académicas en las que encuentren, pues, que se hable de esto. Qué va a decir Piaget y qué va a decir Vygotsky en relación con el lenguaje y el pensamiento? Piaget, digamos que podría sintetizarse en que dice que el lenguaje depende del nivel de desarrollo cognitivo individual y a su vez lo refleja. El lenguaje va a reflejar el nivel de desarrollo cognitivo del niño. Profe, una pregunta. ¿Estas teorías, tanto la de Piaget y la de Vygotsky, van relacionadas o hacia los niños? Vale, ¿quién me habla? Carolina, otra vez. Carolina, listo, vale. Tú encuentras en Piaget, y Piaget es como el principal autor de la psicología del desarrollo. Y tú encuentras entonces que casi toda la obra de Piaget se dedicó pues a describir el desarrollo, pues digamos desde el nacimiento hasta la adolescencia. El desarrollo o sea, el desarrollo realmente es todo el ciclo vital, pero Piaget pues se enfocó en los niños y hasta la adolescencia. Vygotsky y pues Piaget tiene las 4 etapas del desarrollo, ¿no? Sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Vygotsky no tiene tan claramente una teoría como con etapas, pero sí, Vygotsky es clave también en psicología del desarrollo. Los dos van orientados a explicar el desarrollo, sobre todo cognitivo, o sea, porque uno podría decir, pues, desarrollo emocional, psicosocial, afectivo. No, sobre todo lo cognitivo lo encontramos en Piaget y en Vygotsky, y sobre todo, digamos, pues, como el desarrollo cognitivo, o sea, hasta de los niños. De nuevo, porque es que se puede uno quedar con la idea de que desarrollo es solamente niños y hasta adolescentes, o sea, como hasta los 18 años y no, desarrollo igual se puede entender todo el ciclo vital, o sea, desde el nacimiento hasta pues las últimas etapas de nuestra vida. Entonces, no sé, Carolina, si te respondí ahí la pregunta. Los dos autores igual tienen semejanzas, pero pues también vamos a ver ahí como las diferencias. Sí, todo claro. Otra pregunta. Vygotsky también trabaja o menciona ese desarrollo con el contexto sociocultural, ¿verdad? Exacto. Sí, señora, muy bien. Y esa es una diferencia. Yo no, creo que no lo voy a enfatizar tanto aquí, pero sí ustedes en su reportaje y en sus entrevistas, bueno, en general en el trabajo y en sus aportes de lo grupal y lo individual, pueden traer a colación eso. Mientras que Piaget, como que, bueno, es una diferencia de matices. Piaget no subrayó tanto esa importancia del entorno social y de lo sociocultural y como lo sociohistórico. Entonces, pues sociohistórico porque el desarrollo, digamos, que tiene un niño indígena en su cultura es diferente al niño occidental que vive en un sistema como capitalista, es diferente a un sistema socialista, un país del primer mundo, un país como nuestro país que pues siempre es como que dicen que en vías de desarrollo. Como estas cuestiones económicas, políticas, históricas, pues van a influir, no siempre es tan evidente, pero influyen en la manera como se construyen los procesos superiores. Entonces, bueno, el lenguaje, desde Vygotsky, el lenguaje y el pensamiento se desarrollan por separado hasta aproximadamente los 2 años, para luego en este momento desarrollarse juntos. Eso entonces es como una síntesis, pero de nuevo, no se me van a quedar solamente como con las ideas que yo les vaya a presentar. Mi objetivo es más como de pronto, sí, que pues pueden haber unas cosas que
que no se entiendan, y pues doy como un contexto igual general. Sí, o sea, pues Piaget podría ser todo un curso, todo un semestre, pero pues aquí nos toca revisarlo como en un ratico. Entonces, Piaget, y pues desarrollando lo que presenté en la anterior, para Piaget el lenguaje es una consecuencia del desarrollo de la inteligencia, y vemos que Piaget equipara mucho inteligencia y pensamiento, ¿sí? En distintos textos de Piaget es como si para él pues inteligencia y pensamiento fuera pues como lo mismo. Entonces, pues dado que el desarrollo de la inteligencia y pues como si estuviera hablando del pensamiento, empieza en el nacimiento, ¿sí? Porque pues el niño desde que nace, bueno, él nace con reflejos, pero ya a los pocos días esos reflejos se empiezan como a perfeccionar y empiezan a haber una coordinación de acciones en esta etapa sensoriomotriz, o sea, lo sensorial, lo perceptual y lo motor, y entonces empiezan a surgir esquemas que pues para Piaget ya muestran inteligencia porque pues son esquemas que se adaptan, adaptativos, o sea, digamos, bueno, en principio pues digamos que el niño perfecciona su forma pues de lactar, ¿sí? O sea, pues de alimentarse, pues, de responder como a ciertos, como, pues la interacción con la madre. El niño empieza a explorar el mundo y descubre que hay cosas que cuando las tira al suelo se rompen, otras rebotan, hay cosas que pues se las lleva a la boca y pues no saben a nada, otras cosas pues puede generar algo como apetitivo, ¿sí? Si se echa como un dulce a la boca, otras cosas pues algo aversivo. Bueno, entonces el niño empieza a generar o a desarrollar unos esquemas y ahí ya hay una inteligencia porque hay una adaptación al entorno. Y el niño pues muestra este desarrollo de inteligencia antes de que hable, porque el niño empieza a hablar es por allá como al año, año y medio, 2 años. Entonces, por tanto, el pensamiento y el lenguaje deben desarrollarse por separado. ¿Sí? En Piaget, pensamiento y lenguaje deben desarrollarse por separado porque inteligencia y pensamiento casi que desde que nace, pero el lenguaje sí se demora, entonces se deben desarrollar por separado. Un niño aprende a hablar solo cuando su desarrollo cognitivo ha alcanzado un nivel concreto. Entonces el niño debe tener como una serie de estructuras, de esquemas, de una organización del mundo, de unas categorías, pero sin tener palabras, sino como una comprensión del mundo y un nivel de desarrollo cognitivo. Aquí se refiere como a una capacidad de realizar ciertas acciones de manera coordinada. Y cuando llega a ese nivel, es que hay como un boom, empieza a desarrollarse el lenguaje muy rápido. Entonces, por ejemplo, el niño también como que tiene un insight y se da cuenta que las cosas tienen nombres. Pues uno de adulto eso le parece una bobada, pero para el niño es un descubrimiento, ¿sí? O sea, que las cosas tienen nombres. Entonces, por ejemplo, los niños a los 18 meses descubren eso, aproximadamente 18 meses, ¿no? Unos meses más, unos meses menos. Y empieza el niño, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 ¿Sí? Empieza a preguntar por qué es esto, preguntar qué es esto, el nombre de las cosas. El lenguaje es un reflejo del nivel de inteligencia infantil. Pero entonces, pues se requiere como un nivel de desarrollo cognitivo para que empiece ya a surgir un lenguaje como ya estructurado, más allá de solo ma, va y pa y como 2 o 3 palabras, ¿sí? Ya un lenguaje organizado. Pensamiento autista. Bueno, o sea, el pensamiento del niño tiene unas características en estas primeras, sí, aquí sobre todo entender unas cuestiones de desarrollo, porque Piaget y Vygotsky, pues sus aportes fueron para el desarrollo. Eh, el pensamiento autista, o sea, es como una manera de describir el pensamiento de los niños. Los primeros pensamientos inteligentes del niño no pueden expresarse en lenguaje, entonces por eso se dice que es como autista, puesto que solo existen como imágenes y acciones físicas. Fíjense que nosotros cuando pensamos, digamos, la mayor parte del tiempo pensamos es en palabras, pero el pensamiento del niño, que Piaget pues lo describe un poco ahí como autista, piensa es como en imágenes, en acciones físicas. Y también
pensamiento y su habla es egocéntrica. Se usa para expresar los pensamientos del niño más que para comunicarse socialmente con otras personas. El niño en su pensamiento, pues, es un pensamiento egocéntrico, como que todavía no coordina que, por ejemplo, el otro no sabe lo mismo que él sabe. ¿Sí? Sí, entonces, pues, hablar por teléfono con un niño pequeño, pues, ¿qué estás haciendo? No, estoy jugando con esto. Y pues uno ni idea a qué se refiere con esto. ¿Dónde estás? Aquí, aquí estoy aquí. Pero ¿dónde es aquí? Sí, o sea, en la cocina, en la sala. Gradualmente el habla del niño se va socializando para tener en cuenta las reacciones y respuestas de otras personas. ¿Sí? Entonces pasa de un habla egocéntrica a pues un habla con una función más social. Piaget sí tuvo en cuenta lo social, pero no de la misma forma que Vygotsky. Y pues los dos autores de todas maneras se consideran pues como constructivistas, ¿sí? Es como la ubicación teórica que les hacen, son constructivistas. Y pues también como sí, de la rama cognitiva, pues por eso los vemos, por eso los traemos aquí en procesos cognitivos. Vygotsky. Para Vygotsky el lenguaje y el pensamiento se desarrollan independientemente uno del otro al principio. Sí, bueno, ahí es similar a Piaget realmente. Los niños empiezan a pensar antes de empezar a hablar. Sí, hay semejanzas. Alrededor de los 2 años empiezan a usar símbolos para representar objetos y emerge el habla. Entonces, bueno, lo que mencionaba Carolina, no puse aquí como alguna idea relacionada, pero sí, claramente Vygotsky tiene en cuenta, por ejemplo, que el desarrollo de los procesos superiores, pues depende mucho de la interacción. Entonces, pues hay unos conceptos ahí que de pronto, espero que ustedes, digamos, profundicen o tengan como la oportunidad de leer ahí como buenas fuentes. En Vygotsky uno encuentra, por ejemplo, esto de la zona de desarrollo próxima, zona de desarrollo próximo, pues que es como el apoyo que hace el adulto o el mayor, y el niño de pronto no puede hacer una actividad, digamos una actividad aritmética, bueno, una tarea así de la escuela, no la puede hacer solo, pero sí la puede hacer cuando el otro lo apoya. ¿Sí? Entonces ahí se habla de zona de desarrollo próximo. Se habla de andamiaje. Bueno, distintos términos en Vygotsky que igual lo que muestran es que primero los procesos superiores se dan como a nivel interindividual entre individuos y luego el niño lo interioriza. Entonces, por ejemplo, esos juegos de que uno cuando interactúa con el niño pequeño, es como uno habla como en primera persona, como si uno fuera el niño pequeño, como uno tomando no sé si me entienden, o sea, como uno tomando el papel del niño, de esa manera es como si uno le estuviera ayudando a construir una conciencia, ¿sí? Bueno, espero haberme hecho entender. Eso es como una cosa muy típica, pero describirla y que el otro entienda a qué fenómeno me estoy refiriendo, de pronto no termina siendo tan sencillo. Las que sean mamás, de pronto lo pueden tener más claro, que sí, es una cosa muy, muy clásica, muy típica, que empieza uno a hablar como si fuera el niño, ¿sí? Y si alguien está interactuando con el niño, uno responde por el niño, ¿sí? Y pues el niño entonces pues está escuchando todo eso y empieza a tener con el tiempo una apropiación o interiorización de eso que se da entre individuos, interindividual, y luego, en palabras de Vygotsky, luego ocurre de manera intraindividual. Hay un punto en el que ambos se funden y el niño empieza a pensar en palabras. Entonces hay un momento en que, y pues Vygotsky tiene un libro llamado Lenguaje y Pensamiento. A los 2 años los niños empiezan a usar el tipo de pensamiento verbal que usamos para resolver problemas, ¿sí? Pensamiento verbal, sí, porque nosotros pensamos de manera verbal, pues a menos que uno sea, no sé, como que tenga algún tipo pues trastorno del desarrollo, o también pues si uno se dedica a una cuestión muy visual, un diseñador gráfico de pronto logra pensar en imágenes, mientras que está en su trabajo, ¿no? En su profesión.
pero pues en el resto del tiempo uno piensa de manera verbal. Otras ideas de Vygotsky. Entre los 2 y los 7 años el habla relativa a acciones y planes se va volviendo gradualmente habla interna, mientras que el lenguaje hablado se hace habla social. Entonces, primero el niño cuando el lenguaje apoya sus actividades, los niños hablan cuando están haciendo cosas. Y luego ese habla se va, digamos, para planificar una actividad, lo va interiorizando. Y el lenguaje hablado se va volviendo cada vez más con una función social, no como de pensar en voz alta. El habla egocéntrica, de acuerdo con Vygotsky, no desaparece con el comienzo del habla utilizado para la comunicación con los demás, sino que continúa, pero pues se vuelve interiorizada, ¿sí? Entonces, sí, muchas veces cuando, digamos, los niños están como en el jardín, o sea, como en su preescolar con otros niños, cada uno está como en su discurso y uno piensa que, no, están socializando y realmente son pues como distintos discursos, cada uno en su cuento, en su juego, con palabras acompañando las acciones, el habla egocéntrica. Entonces, ese habla egocéntrica, pues Vygotsky lo ve así, no es que desaparezca, sino que la interioriza. ¿Sí? Y pues ya el aula igual adquiere la función sí, a medida del desarrollo, pues ya función sí más claramente social. Los niños recurren al habla para organizar sus pensamientos, por ejemplo, al resolver tareas y problemas. Claro, o sea, y pues es una capacidad que se adquiere lograr interiorizar el habla, pero primero, cuando hablamos es como pues estamos pensando. De vez en cuando, pues también de grandes, pues pensamos en voz alta, pero pues es como más claro y evidente en los niños. Bueno, tarea individual, ¿no? Aquí ya empiezo a describir la tarea, pues que tiene un componente individual y tiene una parte colaborativa. Entonces, pues comienzo a describirla y pues igual si tienen alguna duda, pregunta, por favor me dicen. Lo primero es, ustedes tienen que, yo creo que ya en este momento, pues ya eso ya debe estar elaborado, o si no, pues hoy mismo, por favor, ponerse en esa tarea porque, o sea, el grupo depende de cada uno, ¿sí? Elaboración de una presentación interactiva, eh, o sea, de un recurso psicoeducativo digital, ¿no? Que llaman aquí, o presentación interactiva, con estos elementos, o sea, estos y los que van a aparecer en las siguientes diapositivas. Pero aquí importante, eh, deben compartir esto mediante enlace, ¿sí? Y por favor verifiquen si de pronto sus compañeros se demoran en retroalimentar, en como que no hay así, como que de pronto alguno ya lo subió hace días y no nadie ha respondido y eso, pues se lo comparte a un amigo, a un familiar para que le verifique que sí está compartido correcto, o sea, que el enlace sí está público, porque si usted se queda solamente como que, no, pues yo pongo el enlace y sí lo veo, pues muchas veces eso lleva a error, porque pues que está uno como en su propio computador. No sé si me hago entender, pero esta parte es importante que, o sea, el recurso debe quedar público en internet, en línea, compartir un enlace. No compartir como digamos que lo hacen en PowerPoint o en PDF y suben no, compartir el enlace, ¿sí? Y pues debe tener título, nombre de estudiante, grupo y tutor, una breve introducción al tema procesos cognitivos superiores. Bueno, esto es como un encabezado, ¿no? Un encabezado, pero pues también entonces deben desarrollar esto. Defina y explique brevemente qué son los procesos cognitivos superiores. Y aquí pues ya es lo que se espera es que ustedes consulten fuentes y por favor, o sea, un equilibrio entre lo que usted parafrasea como de construcción propia, lo plantea en sus propias palabras, y un equilibrio entre eso y citas textuales, que no se vuelva puras citas textuales, solo copiar y pegar, no. Y mucho menos si ese copiar y pegar es de una fuente que no es confiable.
¿sí? Mucho menos. ¿Qué fuentes no son confiables? Estas que les decía hace un momento, que consultan es pues una tarea ya hecha en Prezi, en Sutori. Bueno, ahora se me olvida el nombre como de otras herramientas que, sí, como tareas parecidas que de pronto uno encuentra por ahí. O de Wikipedia. Wikipedia no es para nada confiable. O sea, Wikipedia cualquiera lo puede editar, ¿sí? Y uno no sabe quién fue el autor, pues, como de esa página que uno encuentra, pues, de Wikipedia. Uno no tiene ni idea, ¿sí? Entonces, es un criterio, aunque no es el único. Si usted consulta una fuente que no tiene un autor, no, esa fuente es probable que no sea confiable, ¿sí? O si se ve también, pues, que es como una tarea de un estudiante, porque, pues, estudiantes consultando estudiantes, no, pues ya hay mucho material muy revisado, con muchas ediciones, artículos muy buenos, ¿sí? De estos temas básicos se encuentra mucho, entonces tengan en cuenta eso. Y pues empezar por las mismas lecturas de la unidad. Bueno, estas preguntas, ¿qué son los procesos cognitivos superiores? ¿Qué alteraciones pueden presentar los procesos cognitivos superiores? O sea, ¿qué alteraciones se pueden presentar como de trastornos en el lenguaje, ¿no? Pues las afasias, de pronto también pues dislexia en el pensamiento, ¿no? Bradisiquia, o sea, como pensamiento lento, pensamiento acelerado. En inteligencia, pues trastornos del desarrollo, como retraso, ¿sí? Eh, en ciertas patologías pues, se ven alteraciones del pensamiento, no sé, pues como por decir esquizofrenia, ¿no? Bueno, hacer ahí como y recuerden que pues es como que usted presente algunas categorías y pues una breve definición, porque también a veces solamente pues las mencionan y ya. No, una breve definición. O sea, no ni una página completa para una definición, pero pues tampoco un renglón. Y aquí este tercer punto, toma de fotografías y entrevista a personas de su contexto sociocultural. Y recuerden, pues ahí contar con el consentimiento informado. El consentimiento informado, pues sí hay como un modelo, un formato en la guía. Este tercer punto aquí lo desarrollo. Entonces, pues el desarrollo que hago es pues que tiene que ver con tres partes, ¿no? Inteligencia, pensamiento, lenguaje. Entonces, de inteligencia, pues siempre se arranca con una fotografía de su comunidad relacionada con este proceso. O sea, puede ser o una fotografía, digamos, si usted le pidió el favor, pues en su casa, en su familia, entonces pues va a entrevistar a su papá, a un hermano. Sí, aquí esa comunidad, pues no tiene que ser como, que hay comunidad, se entiende como que si fuera como, no sé, una cantidad de gente. No, es de su grupo, sí, de su grupo cultural, pero entonces puede ser en su misma casa y da respuesta a estos interrogantes. ¿Qué tipos de inteligencia existen o predominan según los teóricos leídos? Bueno, podemos quitar según los teóricos leídos. ¿Qué tipos de inteligencia existen o predominan en su contexto cultural? Entonces, de pronto, en su contexto cultural, pues es como muy importante la música. Entonces, pues puede hablar de la inteligencia musical o es muy importante como las expresiones orales. Su cultura es muy de tradición, entonces de los cuentos, bueno, la inteligencia lingüística, ¿sí? Igual, sí, tratar de ajustar las respuestas que dan con la teoría, y que pues uno conoce la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, o se habla de la inteligencia emocional, ¿sí? Un poco, digamos que ustedes hacen la traducción. O que la gente dice, no, pues, o sea, aquí predomina como el- la inteligencia para los negocios, ¿sí? Y pues la inteligencia para los negocios, ¿cómo se puede entender? Pues de pronto como una inteligencia interpersonal, social, ¿sí? Con algunos elementos también como de inteligencia, pues, para lo matemático, lo lógico matemático. Bueno, por dar unos ejemplos, ¿no? ¿Qué características tienen las personas que son consideradas inteligentes en su comunidad? Entonces,
que resuelven problemas, que son listos, que tienen iniciativa, que se adaptan a los cambios, que son echados para adelante. Bueno, dependiendo de lo que respondan las personas a las que ustedes les hacen la entrevista. Que así como puede ser alguien que tenga pues carrera profesional, posgrado, no sé, pues puede ser una persona que no tenga, pues digamos, solamente primaria o pensamiento. Aquí lo mismo. Eh, esta parte, es, o sea, cada uno tiene que hacer estos aportes en el foro, ¿sí? Son como los insumos para luego construir el reportaje. Entonces tenemos ya inteligencia, ahora pensamiento, la fotografía de su comunidad relacionada con este proceso. Entonces, para inteligencia, por ejemplo, puede ser alguien resolviendo un problema, ¿sí? Sentado en una mesa y pues jugando ajedrez. Pensamiento, pues es parecido, ¿sí? Pensamiento, entonces, pues no sé, como la típica imagen de, como de alguien como que se ve meditando, ¿no? Eh, la fotografía y dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo se forma el pensamiento y qué le permite al ser humano? ¿Sí? Aquí puedo hablar entonces un poquito como esto que les hablaba del desarrollo. O sea, según lo que la persona le responda, pero también usted puede introducir ahí como esos elementos de desarrollo, cómo se forma el pensamiento y qué le permite al ser humano, y según los tipos de pensamiento postulados, cuáles considera que se dan en su cultura, ¿sí? Y pues pueden aparecer diferentes categorías, pensamiento crítico, pensamiento, a ver, razonamiento deductivo, inductivo, lenguaje. La fotografía y responder estas preguntas. ¿Cómo se forma el lenguaje y qué le permite al ser humano? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que pasa es que sí, la gente puede entender la pregunta de diferentes formas. Algunos de pronto hablan de algo por allá como de la antigüedad, o de pronto hablan de algo de como el desarrollo, bueno, y en su contexto sociocultural, cómo se estimula al niño para el desarrollo del lenguaje. Entonces también hay pues si usted va a entrevistar a una mamá, de pronto una mamá pues lo tiene más claro. ¿Cómo se estimula al niño? Pues entonces se juega con él, se cantan canciones infantiles, se le habla, se le enseñan como que las partes del cuerpo, que los alimentos, ¿sí? Bueno, distintas respuestas pueden presentarse, ¿no? Bueno, antes de aquí de la tarea colaborativa, ¿hay alguna pregunta aquí hasta esta parte? Sí, profe, tengo una pregunta respecto al tema de las afectaciones. Como Sí. dijiste que las describiéramos en la inteligencia, creo que está en el lobby, que una de las relaciones de la inteligencia es la estupidización afectiva, creo que es. Y no sé bien la definición, no sé cómo colocar una definición exacta de esa afectación. Estupidización afectiva. Sí, está en el lobby. Mm, sí, no, pues tendrías que tratar de complementar ahí ese término pues, con otras fuentes. En, en lo afectivo, sí, sí, igual pues como se entiende inteligencia de una manera más amplia, en las alteraciones igual también pues pueden presentar como cuando digamos se aplican las pruebas de inteligencia, esto de que hay una puntuación promedio y las personas que pueden estar por encima de la media, o sea, como las personas, sí, no sé, muy inteligentes, brillantes, genios, y por debajo de la media, dependiendo de qué tanto está por debajo de la media, se empieza a hablar como de, sí, de que hay personas como de limítrofes o de un retraso cognitivo. eh, Esto que se habla así como de personas con retraso mental, digamos que también se puede mencionar eso en alteraciones de la inteligencia.
Ok, profe, muchas gracias. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bueno, entonces seguimos. Elaboración de texto narrativo, esto ya es la tarea colaborativa y pues deben hacer un reportaje, ¿sí? Em, el reportaje tiene como sus elementos particulares que lo diferencia pues de otro tipo de texto, no sé, y pues esto es como el periodismo. Entonces pues ahí en ese mismo contexto del periodismo uno puede encontrar pues que uno puede hacer una crónica, pues redactar una noticia. Igual lo que me interesa es que haya una construcción propia o un equilibrio entre la construcción propia, o sea, grupal, y elementos como de citas, ¿sí? Y pues que citen bien. Eh, Más que, digamos, como que la estructura del reportaje se vuelva una camisa de fuerza, es como que pues que escriban algo que tenga una estructura, una organización, mínimo 3 páginas, ¿sí? Entonces ahí pues tener en cuenta eso, mínimo 3 páginas. Los insumos, pues entonces son como esos aportes que cada uno hizo. A partir de la revisión de los recursos psicoeducativos digitales, en los que ustedes, en esos recursos psicoeducativos digitales, en esas presentaciones interactivas, respondían todo esto, ¿sí? Y pues eso ya ha quedado claro. Todas estas preguntas van en el recurso digital y entonces cada uno en el grupo revisa los de los compañeros y responde igual entonces estas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas de cómo se dan o se vivencian los procesos cognitivos superiores en cada comunidad escrita por los compañeros? Entonces, de pronto, pues alguno vive en Duitama y se ve y alcanza a ver como unas diferencias de otro que vive en Sogamoso y el otro que vive de pronto en un municipio más pequeño, o el contraste de lo que uno ve del municipio más pequeño con el que vive en Tunja, o viven en Tunja varios miembros del grupo, pero viven en distintos sectores. Bueno, entonces esta pregunta, con base pues en la revisión de esos insumos, por eso es importante que, o sea, que no estén ustedes el viernes, sábado y domingo tratando de hacer todas las carreras. Por favor, no, sí, porque esa es como una tendencia que veo en varios grupos. Así no van a aprender mayor cosa, sí, o sea, así no funciona el aprendizaje. Cuando uno se entrena para realizar un deporte o tocar un instrumento o aprender unos contenidos en la primaria, secundaria o universidad, eso es un proceso de semanas, sí, entonces esta tarea pues tiene, no sé, 3, 4 semanas, no, bueno, como 3 semanas y media quizás. No traten de hacer todas las cosas de los últimos 2, 3 días, o sea, no se les va a quedar nada, y si, digamos, tienen esa dinámica en una y en otra materia, otro curso, terminan la carrera y no se les queda nada, sí, y como que van a sentir entonces que como que se ha perdido el tiempo. Entonces también que sea como a conciencia, vayan en el proceso, no dejen todo para los últimos 2, 3 días. Así no funciona. Luego de respuesta a estos interrogantes con base en las lecturas, ¿cuál es la función del lenguaje en el contexto sociocultural desde la perspectiva de Vygotsky? Listo, la función del lenguaje. Entonces, pues podemos irnos como con esto histórico-cultural, que el lenguaje igual pues tiene una función vinculada con el pensamiento, el lenguaje acompaña la acción, bueno, en fin. Argumente qué relación existe entre el lenguaje y pensamiento de acuerdo con los planteamientos y aquí entonces, pues, eh, por lo menos cada uno merece un párrafo. Piaget, Vygotsky, Brunner. Brunner es otro constructivista. Y Luria. Bueno, Luria sí es como más de los padres como de una cuestión más neuropsicológica. Sí, igual es un autor pues medio contemporáneo de Vygotsky o ruso, pero por allá como vinculado más como con las cosas biológicas. ¿Cómo se relacionan los conceptos de lenguaje e intersubjetividad? Esto sí es también como más digamos, de Brunner, de constructivismo. Listo, cada uno igual tiene que responder
estas preguntas y a partir de todos estos insumos consoliden un texto narrativo, un reportaje, ¿sí? Que incluya las particularidades individuales de lo hallado en cada comunidad. Hay ciertas diferencias entonces, y las reflexiones teóricas dadas a los interrogantes anteriormente planteados. Y pues recuerden, sí, siempre va a ser construcción propia y citar citas textuales, ¿sí? Pero de nuevo, tratemos de no abusemos de las citas textuales, que no haya exceso de cita textual. Cada estudiante concluye de manera argumentada frente a la experiencia realizando las actividades planteadas, ¿sí? Esa conclusión también, por favor, que la conclusión refleje pues como algo de los contenidos. Es que hay unas conclusiones que son, por ejemplo, muy demasiado generales, que es como que la misma conclusión serviría para cualquier trabajo. Me hablan como de la psicología, ¿sí? Hay unas conclusiones que se puede ver la importancia de la psicología en los diferentes contextos. Eso es excesivamente general, o sea, eso es una conclusión vacía de contenido, ¿sí? No, en la conclusión se debe ver reflejado el contenido de, pues que aquí estamos hablando de los procesos superiores, inteligencia, pensamiento, lenguaje, con unas cuestiones relacionadas como con una contextualización en un grupo cultural específico, su grupo cultural, ¿no? O sea, su comunidad. Eh, que tiene esa comunidad, pues tiene unas particularidades. El que de pronto termine trabajando solo, pues ahí ya le toca tratar de hacer el contraste de lo que encuentra en su en contexto cultural, como con una revisión de cosas que usted encuentra como de un contexto cultural, no sé, pues puede hacer una comparación con de como usted encuentra ciertos elementos que pueden ser propios de una cultura, digamos, de la costa, ¿sí? Porque sé que muchas veces las dificultades tienen que ver con que algunos trabajan a tiempo oportunamente y otros están subiendo los aportes el sábado y el domingo. Entonces, pues pierde completamente el sentido ahí del trabajo colaborativo. Y ahí también les diría o sea, no irse a extremos, ni que digamos apenas ha pasado una semana y ya no han participado, entonces, pero tampoco esperar hasta el último momento. Deben tomar ustedes la decisión y decir, no, solamente con una compañera hemos hecho aportes oportunos, entonces decidimos trabajar solo las dos. Listo, válido. Pero deben informarlo en el foro de discusión así, no, o sea, nunca los otros no participan, pero es importante que informen para que no haya lugar a ninguna confusión ni malentendido y estudiantes que pues, aparecen en 2 o 3 trabajos, ¿sí? Cada estudiante concluye de manera argumentada frente a la experiencia realizando las actividades planteadas, entonces pues esas conclusiones que tengan contenido, que no sean como cosas ahí vacías, o como muy generales o muy personales, a veces como que sí, ya lo he mencionado antes pues en el otro CIPAS que ponen como tuvimos dificultades para coordinarnos en el grupo, desafortunadamente los compañeros, no, eso no, por ahí no va la cosa de la conclusión, ¿sí? No es como, digamos, cómo se sintió, cómo fue la experiencia en ese sentido, sino relacionado con los contenidos sí, que hay una cantidad de temas que se abordaron, pues concluye, igual claro, las conclusiones son generales, es como un cierre, pero que tenga que ver con los temas. A tener en cuenta, digamos, en relación con el reportaje, lo que se quiere resaltar en el reportaje es cómo se forman y se evidencian los procesos cognitivos superiores. O sea, pues este es el tema central, ¿sí? Sí, lo que tiene la gente que decir en particular en su comunidad sobre la inteligencia, qué tanto eh, qué importancia se le da, cómo se forma, cómo es que se desarrolla el lenguaje. Resaltar las particularidades individuales de lo hallado en cada comunidad, entonces pueden comparar. A nosotros pues nos faltan herramientas, obviamente, porque pues no somos tampoco sociólogos
o antropólogos. Aquí pueden haber cuestiones más sociológicas y antropológicas, pero sí, digamos, alcanzamos a hacer algunas comparaciones de ciertas diferencias que encontramos, ¿sí? Algunos más, como digamos, desde un contexto más rural, otros más urbano, o diferencias un poco como de estrato, o diferencias de, pues, a qué se dedican sus diferentes familias. Eh, y así, pues, entonces una serie como de cosas para comparar, contrastar, incluir las reflexiones teóricas dadas a los interrogantes anteriormente planteados. Listo. Bueno,